Y para esto quiero que vayamos a ese pasaje de la Biblia, Éxodo capítulo 9, versículo 8 al versículo 12. Éxodo capítulo 9, versículo 8 al versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no pudieron estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Hermano, este ataque de nuestro Dios hacia los egipcios con úlceras, querido hermano, precisamente fue un ataque directo contra todos los sacerdotes que eran invocadores, que eran adoradores. Se cree entre la mitología de los egipcios que ellos tenían más de mil dioses dentro de su país, al cual ellos adoraban, a los cuales ellos servían. Y hermano, este ataque de las úlceras precisamente, querido hermano, deshabilita a los propios falsos sacerdotes de los egipcios para no poder entrar ni tampoco hacer ninguna clase de invocación. Los sacerdotes no pudieron estar delante de la presencia de Faraón a causa del sarpullido. Ahora, todo esto precisamente nos muestra la soberanía de nuestro Dios, recordando un poquito atrás cómo Dios toma control, querido hermano, de toda situación. Los encantadores de Faraón, hermano, hasta llegar al punto de los piojos, la plaga de los piojos, ellos se les prohibió de parte de Dios poder levantar y producir piojos. ¿Por qué, hermano? Hay un momento determinado en el cual Dios toma control de todo. Hasta la plaga, precisamente, querido hermano, ahí de los piojos, Dios pone un hasta aquí. No más, querido hermano, plagas que harán sufrir a los hijos de Israel, porque hasta los piojos, querido hermano, todavía los hijos de Israel se encontraban por ahí teniendo algunas molestias con las plagas anteriores. Pero, querido hermano, fue Dios el que prohibió que los sacerdotes, es decir, los hechiceros, que es lo mismo, querido hermano, levantasen piojos sobre la tierra. Dios tiene control de todo, y Dios nos permite conocer que hasta ahí no más vendría la oportunidad para ellos, hermano, ni tampoco habría de parte de Dios un espacio, querido hermano, para que ellos hicieran la vida imposible a los hijos de Israel. Querido hermano, dicho sea de paso, hay cosas que ocurren, querido hermano, en el mundo entero. Hay situaciones que vienen al mundo entero, hermano. Hay plagas que se levantan y, querido hermano, vienen y hieren, querido hermano, ciertas personas. Pero usted y yo tenemos que confiar en nuestro Dios, que a pesar de que hay mortandad, a pesar de que hay situaciones que están perjudicando a diferentes personas, hermano, habrá redención de parte de Dios, hermano. Habrá esa excepción, querido hermano, de parte de nuestro Dios, que Él guardará a su pueblo, guardará a su gente, guardará a sus hijos para que no sufran de aquella circunstancia, querido hermano. Y vemos también aquí que la plaga del ganado, tampoco los hijos de Israel, hermano, perdieron nada en todo lo que tenían, querido hermano. Nada de los israelitas se perdió. Y ahora en la plaga de las úlceras, hermano, mayormente, ¿verdad? Dios guardando a su pueblo, guardando a su gente.
a sus sacerdotes, querido hermano, de Faraón, Dios precisamente permite que esto venga. Capítulo 9, versículo 12, sí, capítulo 9, versículo 12, dice la escritura en el verso 12: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermano, hay una lucha constante de Dios, querido hermano, contra Faraón, y esa lucha precisamente tiene propósito. Podemos encontrar, querido hermano, que en el plan perfecto de nuestro Dios también hay un deseo de que cada uno de los hijos de Dios no tenga deseos de regresar al mundo, y aquellos pecadores que se han arrepentido, a los cuales Dios quiere sacar de un sistema del mundo, querido hermano, precisamente es bajo luchas. No es sencillo que alguien salga del mundo, no es fácil que alguien salga del mundo sin que deje que la obra de Dios sea manifiesta. Querido hermano, si usted está batallando con algunas circunstancias, si todavía el mundo lo tiene atrapado, si todavía el sistema de este mundo lo tiene atrapado, dígale a Dios que le dé aquella victoria, pídale a Dios que le dé la bendición de ser sacado y ser arrancado con brazo y mano poderosa. Tenemos aquí, querido hermano, bellos ejemplos. Encontramos entonces en el capítulo 9, verso 14, lo siguiente: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Hay cosas que ocurren de momento, querido hermano, hay cosas que se despiertan de momento, a las cuales nosotros las podemos ver como extrañas, pero para nuestro Dios no hay nada extraño, querido hermano. Para nuestro Dios todo está en control. Hay cosas nuevas para ti, para mí, pero delante de Dios no hay nada nuevo, querido hermano, y tiene propósito. Muchas de las veces ocurren situaciones, querido hermano, en el mundo, y al parecer, querido hermano, también se corre peligro de caer por aquella misma situación o bajo las mismas circunstancias de la gente de este mundo, pero hay un propósito divino de parte de nuestro Dios. Sin duda Él está, querido hermano, pretendiendo que usted y yo entendamos que no hay otro como Él, querido hermano, y que solamente Él es soberano. Él es nuestro sanador, Él es el único en el cual podemos usted y yo confiar. Él es la roca cuya obra es perfecta, querido hermano, no hay error en Él. Y cada uno de nosotros, querido hermano, debe de aprender a confiar en nuestro Dios. Verso 15: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Él es soberano, nuestro Dios, querido hermano, todo lo tiene bajo control. Verso 16: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea, hermano, anunciado en toda la tierra. Hay propósito en todo esto, hermanos. Estamos pasando por etapas difíciles. Hay situaciones, querido hermano, que nos han robado la dicha de poder reunirnos, querido hermano, todos juntos. Ya no podemos, querido hermano, tener la misma bendición de estar todos juntos, congregados, hermano. Extrañamos y extrañaremos los saludos por un momento de los hermanos, los abrazos de los hermanos, pero hermano, hay plan en todo esto. Hay un plan divino en todo esto. Ahora, yo no estoy diciendo que sea Dios el que está enviando lo que está sucediendo, pero querido hermano, es nuestro Dios el que toma control al final de todo. Es nuestro Dios el que nos sacará en victoria. Es nuestro Dios el que usará esto también para que su nombre sea glorificado y su nombre sea conocido en todo lugar. Salmo 76, verso 10, dice la escritura, y Salmo 76, versículo 10 nos enseña este pasaje algo especial. Salmo 76, versículo
10. Dice la Escritura: ciertamente la ira de el hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Querido hermano, Él es soberano. Puede llegar al punto donde cualquier situación que se torna por muy difícil, hermano, podemos encontrar a Faraón aquí endurecido, pero también Dios tiene poder para que Faraón pueda conocer quién es Dios. Hermano, muchas cosas tuvieron que pasar, personas tuvieron que ser traspasadas de alguna situación, querido hermano, porque Dios tiene todo en control. Querido hermano, ¿cómo te encuentras tú el día de hoy? ¿Estás preocupado? ¿Te encuentras bajo condiciones las cuales crees que ya ha llegado el fin? ¿Ha llegado a tu mente alguna situación, un pensamiento erróneo, equívoco? Querido hermano, que Dios se ha olvidado de lo que está sucediendo, que Dios se ha apartado de este mundo y que lo que está ocurriendo precisamente declara la ausencia de Dios. Déjame te digo algo, hermano. Hay un tiempo determinado para Dios. Dios es el que toma el control de las cosas. Los tiempos son del Señor. A ti y a mí solamente nos queda el clamar, a ti y a mí solamente nos toca y nos corresponde el implorar, y Él hará a su debido momento, a su debido tiempo, querido hermano, lo que usted y yo tanto anhelamos que suceda. Número 7, la plaga séptima, la plaga del granizo. Qué tremendo lo que ocurre aquí. Ya se han quedado precisamente, querido hermano, los egipcios sin ganado. Hermano, ha llegado la plaga precisamente aquí de las úlceras. La salud de los egipcios ya no es buena, ya su economía no es a la misma economía. Ahora ha llegado la plaga del granizo. Éxodo capítulo 9, versículo 17. Vamos a ir ahí. Éxodo 9, verso 17. Todavía te soberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganado a casa, mas los que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Encontramos un acontecimiento nunca jamás
antes visto. Egipto es de poca lluvia, queridos hermanos, pero ese día Dios hizo que abundase el fuego, los rayos del cielo, hermano, la lluvia con granizo, y los granizos pesados, hermano, devastaron al país. Todos los que escucharon la voz de Dios, hermano, pudieron salvarse. Los que no escucharon la voz de Dios, hermano, fueron traspasados por la autoridad soberana de nuestro Dios. Querido hermano, escuchemos la voz de Dios. Querido hermano, cosas que Dios nos advierte, cosas que Dios nos habla, tienen, querido hermano, su gran propósito. Cada detalle. Observamos que el granizo aquí, querido hermano, viene y destruye y devasta al país precisamente de todo aquello, ya sea ganado, ya sea la flora, y termina con grandes provisiones del pueblo de los egipcios. Ahora, querido hermano, este ataque se cree precisamente en la mitología de los propios egipcios. Querido hermano, se cree que este ataque fue contra la diosa Isis. Entre los comentarios encontramos, querido hermano, que ellos eran adoradores también de esta otra diosa. Ellos creían que esta diosa Isis, precisamente, querido hermano, con sus lágrimas, en una ocasión había hecho que se desbordase los ríos, y precisamente al desbordarse aquellos ríos, al ir las aguas hacia la tierra de los egipcios, había nutrido las tierras con toda clase de beneficios, de tal manera que, hermano, los egipcios acreditaban a su falsa diosa las provisiones que tenían de aquellas de las cuales ellos hermanos, se abastecían. Y se cree que este ataque de Dios hacia Egipto con granizo precisamente fue para poner, querido hermano, en regla quién es el Dios precisamente de los propios vientos, ¿verdad? Porque ellos creían que esta diosa controlaba el viento, controlaba las aguas, y ellos, hermano, acreditaban a esta falsa diosa todo lo que caía precisamente del cielo. Sus lágrimas, que precisamente habían sido derramadas en una ocasión, habían hecho que fructificara la tierra. Capítulo 9, verso 22, encontramos entonces: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país, que hermano, de Egipto. Qué tremendo lo que podemos observar aquí. ¿Qué es lo que usted y yo, querido hermano, pudiéramos observar de beneficio en todo esto? Hermano, mire que no importa cuánto traten de desacreditar la palabra de Dios, hermano, Él siempre tendrá victoria ante cualquier ataque. Hermano, en el mundo entero, hasta antes de todo esto que estaba pasando, hermano, había manifestaciones de una forma, había manifestaciones de otra. Todo mundo estaba manifestándose. Solamente faltó que los perros algún día se levantaran en protesta contra el designio de nuestro Dios, hermano. Pero todo lo que está ocurriendo, querido hermano, todo lo que está sucediendo nos hace recordar que hay un Dios soberano sobre todas las cosas, y que hay un Dios que ama y bendice a todo aquel que escucha su preciosa voz. Capítulo 9, verso 35. Capítulo 9, verso 35, dice la Escritura: y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hermano, déjeme le digo algo. Una cosa es que personas decidan no obedecer la palabra de Dios, y otra cosa es que Dios directamente, querido hermano, endurezca el corazón de alguien. Esto es lo que pasó con Faraón. No fue Faraón el que decidió del todo, querido hermano, no dejar su corazón ser sensible a la palabra de Dios, hermano. Precisamente ya fue Dios directamente, hermano, trayendo un juicio contra Faraón a causa de sus blasfemias, a causa de su dureza de corazón, a causa de su soberbia, a causa de su forma equívoca de proceder. Hermano, hay cosas que pueden conducir a Dios a poner algo en nuestras vidas para que recordemos
quién es Dios. Quizá, querido hermano, nunca, por gracia de Dios, hemos llegado a cometer los pecados que Faraón hizo y cometió delante de Dios. Pero hermano, aún como creyentes, como cristianos, todavía hay soberbia en los corazones, todavía hay dureza de servirse en los corazones de sus hijos. Y no olvide, hermano, que cuando Dios decide hacer algo, también a sus hijos puede traer alguna situación para que recuerden quién es Dios. Quiero hablar de la octava plaga bien rapidito aquí, hermanos, por causa del tiempo. Quiero hablarle de la plaga de la langosta, la octava plaga, la langosta. Precisamente aquí en el capítulo 10 encontramos en el versículo 1, Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu tierra, sobre tu territorio, la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Ahora vemos aquí verso 6: y llenará tu casa y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Hay propósito en todo eso. Encontramos, querido hermano, que hubo devastación a causa del granizo. Y esa devastación, querido hermano, precisamente, querido hermano, que había pasado, sin duda escapó algo, pero para Dios no hay nada que se escape, querido hermano. Y encontramos aquí que en el perfecto plan de nuestro Dios, querido hermano, encontramos que Él, hermano, había determinado una plaga más, la langosta, que vendría y sería minuciosa en acabar con lo que había quedado en aquel país. Los siervos de Faraón están humillados. Vienen a Faraón y los siervos le dicen que deje ir al pueblo de Israel para servir a Dios. Dios, querido hermano, con sus maravillas que había traído a la tierra de Egipto, los propios siervos de Faraón se habían, querido hermano, precisamente determinado a que hablar con Faraón, que deje ir al pueblo, pero Faraón se había endurecido. Faraón hace tentaciones sucias con acciones y ofertas satánicas. Éxodo capítulo 10 versículo 8 dice la palabra de Dios: Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: anda, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así
Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedís. Y los echaron de la presencia de Faraón. Querido hermano, qué tremendo la oferta satánica que Faraón está presentando aquí precisamente a Moisés. Es la misma oferta satánica que presenta el sistema de este mundo a los cristianos de hoy en día. El sistema de este mundo dice interesarse más por tus hijos que aquellos que somos hijos de Dios. El sistema de este mundo ha engañado a muchos padres de familia, haciéndoles pensar que a la forma de Dios hay riesgos, que a la manera de Dios las cosas no marchan. Y el sistema de este mundo les ha susurrado al oído aquellas mismas ofertas que un día Faraón hizo a Moisés. ¿Cómo voy a dejar ir a ustedes con sus hijos? Mira que la maldad está ahí delante de vuestro rostro. Faraón dijo preocuparse por los chiquitos de los hijos de Israel. Usted y yo sabemos que eso es lo más perverso y engañoso que puede ocurrir. El mundo dice, el sistema de este mundo dice interesarse por los chiquitos hijos nuestros, querido hermano, y muchos cristianos lo están creyendo, ¿verdad? Y muchos cristianos por ahí todavía están diciendo que hay abusos en el cristianismo, que hay personas que abusan del servicio de otros y que no los dejan ser, les roban su infancia, les roban el privilegio de tener aquella libertad que se convierte en libertinaje, y algunos el diablo ya los ha engañado. Algunos padres de familia intentan sacar a sus chiquitos de la iglesia. Algunos padres de familia intentan otorgarles el sistema educativo de este mundo a los hijos, cuando la Biblia nos enseña que los responsables de enseñar a los hijos son los padres. El sistema educativo muchas de las veces del mundo ya está corrompiendo los corazones de nuestros hijos, y los cristianos, querido hermano, han creído las mentiras de Faraón. Dios ejecutó lo prometido, y podemos observar con lo que sucede que viene un ataque directo contra toda lo que había quedado en la provincia y lo que había quedado en el país, de tal manera que ese ataque viene y acaba, querido hermano, con lo que había quedado, con la única esperanza que los egipcios tenían. Dios es soberano, hermano, y las cosas que Dios promete siempre las cumple, y Dios no cambia. Él es Dios. Capítulo 10, verso 16. Capítulo 10, vamos a ver el verso 16 ahí. Entonces Faraón se apresuró y llamó a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Hermano, ahora es Dios contra Faraón. En un momento Faraón había decidido endurecer su corazón, pero ahora es Dios endureciendo el corazón de Faraón para mostrarle todas sus maravillas. Quiero hablar de una plaga más, la plaga de las tinieblas. ¿Por qué las plagas? ¿Por qué las tinieblas? ¿Por qué hablar de las tinieblas y no de otro aspecto? Porque es curioso lo que observaremos después. Éxodo capítulo 10, verso 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe.
Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Qué tremendo. ¿Por qué Dios usar las tinieblas en este ataque que Dios trae a la nación de Egipto? ¿Por qué las tinieblas y no otra cosa? ¿Por qué? Precisamente no olvidemos que parte de la adoración de los egipcios era dedicada al dios Sol. Ellos adoraban al Sol. Ellos eran adoradores del Sol. Sus escarabajos adornaban los altares que tenían a el Sol. Y precisamente para mostrar la soberanía de nuestro Dios, Dios trae precisamente la plaga de las tinieblas para, querido hermano, oscurecer, querido hermano, la situación de los egipcios, porque, hermano, Él es soberano, Rey sobre todas las cosas. Ellos creían que el sol controlaba, querido hermano, el día. Ellos creían precisamente que la antorcha, la lumbrera mayor que Dios había creado, que Dios había formado, era la que controlaba el día. Y no es así, hermano. Es Dios el que controla la lumbrera. Y trajo y apagó su propio Dios. Y trajo potestad Dios sobre todo. Y Dios le mostró a los egipcios cuán grande Él es. Querido hermano, ponga atención a esto. No es para que estés en tinieblas. Cuando en las moradas de los cristianos debe haber luz. Mientras que en el mundo hay tinieblas, querido hermano, en la morada del cristiano debe de haber luz. La luz nunca debe apagarse. Esa lámpara divina nunca debe de apagarse, querido hermano. Mientras que el mundo tiene temores, usted y yo tenemos confianza. Mientras que el mundo vive en tinieblas, usted y yo vivimos en luz. Hermano, de las tinieblas son para los hijos del diablo. Y la luz es para los creyentes, querido hermano. Qué tremendo lo que usted y yo acabamos de observar. Somos hijos de luz y debemos transmitir luz y debemos ser mensajeros de luz, no de tinieblas. Las obras del perverso se realizan, querido hermano, en tinieblas. Una plaga más y terminamos. La muerte de los primogénitos. ¿Por qué primogénitos? ¿Por qué la muerte de los primogénitos? Querido hermano, Éxodo capítulo 11, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esta es la gran confianza, mi hermano, que usted y yo debemos tener, que Dios hace diferencia entre su pueblo y el no
pueblo. Ahora, ¿por qué el ataque a los primogénitos? No olvide, querido hermano, que dentro de toda su adoración, los egipcios también daban a sus primogénitos a sus falsos dioses. Y el ataque directo, querido hermano, aquí hacia los egipcios demuestra a quién pertenece el primogénito de todo, hermano. Lo primero, lo especial, es y pertenece a nuestro Dios. Y fue así. Usted puede seguir, querido hermano, con tiempo por ahí estudiando, y lo que Dios prometió, eso precisamente ocurrió. Después de que murieron todos los primogénitos, querido hermano, por ahí de los egipcios, hermano, y en la morada de los hijos de Dios, en la morada de su pueblo, de los de Israel, querido hermano, ni hubo mortandad, ni hubo daño. ¿Por qué? Dios tiene control de todo. Querido hermano, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que invade tu corazón? ¿Por qué no observar todo lo que hemos visto a través de las Escrituras como un ejemplo para nuestros días? Porque para eso se han escrito. La palabra de Dios nos muestra cómo Dios tiene planes, y le dice a Moisés: estas maravillas y estas plagas se harán para que tú la cuentes a tus hijos, y para que tus hijos puedan contarla a sus hijos. Y querido hermano, déjeme le digo que las cosas que están sucediendo en el presente no son ajenas para nuestro Dios. Él tiene control de todo. ¿Qué está pasando contigo, hermano? ¿Por qué es que muchas de las veces observamos intenciones no correctas en el propio pueblo de nuestro Dios? Personas con problemas y dificultades mentales, personas con depresión por las circunstancias con las cuales nos encontramos pasando, personas confiando en un sistema y no en el Dios de todo poder. Hermano, el día que Dios libró a los israelitas fue porque los israelitas tenían una causa. El día que Dios libró, querido hermano, de muerte a los primogénitos de los israelitas, era porque los israelitas tenían un propósito para ir a adorar a Dios. Quizá tus propósitos se han terminado y por eso tienes tanto temor. Quizá los propósitos ya no son de servirle a Dios y por eso tienes temor morir y que te llegue esta plaga que está sucediendo en este momento. Cuando hay planes y hay propósitos, hermanos, los temores terminan siendo secundarios. Querido hermano, porque cuando hay planes y propósitos, querido hermano, tú sabes que Dios hará la diferencia contigo. Quizá hay personas que piensan que este será el fin porque han perdido sus propósitos en la vida. Quizá personas pensarán que lo que está ocurriendo en el mundo entero determinará el final de sus días porque han perdido la visión. Ya no quieren servir a Dios. Al Dios al cual servía ya les dio tantos beneficios que ahora están sentados en sus laureles, rodeados de toda clase de bendición. Y se han olvidado que aún hay mucha tierra que conquistar. Y se han olvidado que aún todavía Dios tiene planes. Se han olvidado que es de Dios el determinar cuándo nosotros marchamos. No olvidemos que antes de traer Dios el fin de este mundo, ha de venir por su iglesia. Y estamos esperando la venida del Señor. No olvide que hay planes, que hay propósitos. Querido hermano, este es el momento en el cual usted determina ahí en su corazón pedirle perdón a Dios por aquellos pensamientos erróneos y equívocos que usted ha tenido. Quizá ha ofendido a Dios con sus pensamientos, quizá ha ofendido a Dios con sus palabras, ha ofendido a Dios con sus acciones. Su corazón se ha endurecido porque las cosas no han marchado como usted esperaba, y aquel corazón corre el riesgo de ser tratado de una forma no buena. Y déjeme le digo que hoy es el día de venir a los pies del Señor. Pídale perdón a Él. Querido hermano, usted que está ahí en casa, pídale perdón a Dios. Haga un altar, busque un lugarcito donde pueda doblar rodillas. Doble rodillas con intenciones. Pídale perdón a Dios. Quizá hay alguien más que a lo mejor nos está observando y usted no conoce a Dios. Y usted dice, ¿quién es Dios? Qué buena pregunta usted ha hecho. Dios es el dueño de todo. Es el dueño de su propia vida. Él puede también bendecirle a usted. No olvide que el Señor Jesucristo
Vino hace más de 2000 años a dar la vida en rescate por todo aquel que necesite salvación. Y usted necesita salvación, usted necesita ser salvo, usted necesita humillarse ante el Dios Todopoderoso, ante el Dios de la eternidad. Usted necesita humillarse y pedirle a Dios que le dé aquella bendición de ser salvo a través de Jesucristo. La sangre de Cristo aún sigue salvando. La sangre de Cristo aún tiene poder para limpiar, para perdonar, para dar vida. La sangre de Cristo sigue siendo preciosa delante de Él, de nuestro Dios. Pídale al Señor que le perdone. Pídale al Señor que le ayude a tener fe. Y si usted ya la tiene y cree que Jesucristo puede salvarle, este es el día en el cual usted le puede pedir al Señor que venga a su corazón. Pídale a Dios ahí en su corazón. Arrepiéntase, conviértase al Señor. Pídale a Jesucristo que sea su Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que hemos escuchado. Bendice, Padre mío, tu santa palabra que ha quedado en el corazón de cada persona. Yo te ruego, justo Padre, que si hay alguien que no te conoce en este momento, puedas tú obrar en su corazón. Dios, yo te ruego que obres en esta oración, en este momento. Quizá hay alguien que no conoce al Señor, o quizá hay alguien que ha escuchado un poco del Señor y no tiene seguridad de salvación de su alma el día que muera. ¿Por qué no le pide perdón el día de hoy al Señor? Pídale perdón. Ahí pídale perdón por ser pecador. No le puedo pedir que le pida perdón por cada uno de sus pecados porque usted no recuerda. Pero pídale perdón por ser un pecador. Y pídale a Él que sea su Salvador. Pídale a Él que le ilumine su corazón para conocerle a Él. Entréguele la vida al Señor. Dígale que tanto anhela que Él obre en su corazón. Dígale que tanto anhela que Él libere su alma de la condenación. Señor, gracias. Gracias porque sin duda has hablado a alguien. Yo te ruego, Señor, que ahí en donde se encuentra quizá alguien que te necesita a ti, puedas tú obrar en su corazón. Dígale así al Señor, usted que ha reconocido que necesita de Él. Señor, te doy gracias porque tú un día veniste a dar la vida en rescate por todos los pecadores. En este momento yo te acepto a ti como mi Salvador personal. Creo en ti porque tú, Señor, has obrado en mi corazón. Te acepto a ti como mi único y suficiente Salvador. Confieso tu nombre delante y aquí en la tierra, para que tú me confieses delante de Dios. No me avergüenzo de estar pidiéndote que tú me salves. Ahora entiendo y conozco que tienes poder. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Sigan orando, por ahí hay alguien sin duda que estará tomando decisiones. Querido hermano, querida hermana, el Señor conoce su necesidad. Dígale ahí que tanto necesita del poder en su vida. Dígale ahí que tanto usted necesita ser sustentado por Él. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén.